Mi marido se rió de mi herencia familiar sin valor en la gala de su empresa. Minutos después, descubrió que era dueña del 51% de su negocio. Nunca olvidaré su cara cuando se enteró de quién controlaba realmente su imperio. Mi copa de vino tembló levemente cuando la dejé sobre el mantel blanco inmaculado, y el líquido rojo intenso se agitó como mi ira cuidadosamente contenida. El gran salón de baile del Hotel Rosewood estaba repleto de la élite tecnológica de Seattle. Sus risas educadas y el entrechocar de las copas formaban un marcado contraste con la voz resonante de mi marido, James. Antes de volver a empezar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y, si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana he guardado algo muy especial para ti. Déjenme contarles sobre la herencia de mi esposa, anunció James. A su equipo ejecutivo, su mano pesada sobre mi hombro. Gabriella aquí cree que su abuelo le dejó algo valioso. Sus palabras destilaban condescendencia mientras se dirigía a la multitud reunida de fundadores de empresas emergentes y capitalistas de riesgo. Mantuve mi sonrisa habitual, la que había perfeccionado a lo largo de 5 años de matrimonio, alisando mi vestido de noche negro como si fuera la tarea más fascinante del mundo. A nuestro alrededor, las lámparas de araña de cristal arrojaban un cálido resplandor sobre la gala anual de fusión tecnológica de la empresa, donde a mi marido le encantaba ser el célebre director ejecutivo de una de las empresas de software de más rápido crecimiento de Seattle. Ya ves, continuó James entusiasmándose con su tema favorito de burla. Su abuelo era un inversionista de la vieja escuela, que apenas sabía cómo usar el correo electrónico. Se dirigió a Alexander Wright, su nuevo director financiero. Ella guarda todos esos certificados de acciones viejos y polvorientos en una caja de seguridad, ni siquiera me deja digitalizarlos. El grupo se rió nerviosamente, sus ojos se movían de un lado a otro. Capté la mirada de Naomi Parker al otro lado de la mesa. Como asesora principal de TechFusion, había sido fundamental en varias adquisiciones clave. Su leve ceño fruncido era casi imperceptible, pero lo reconocí. La misma expresión que tenía cuando revisaba contratos particularmente difíciles. No es que mi marido supiera nada sobre esas reuniones. Gabriella, interrumpió Alexander con suavidad. En realidad, me interesaría mucho conocer la filosofía de inversión de tu abuelo. Oh, Alex, James agitó la mano con desdén. Créeme, no es más que papel antiguo de empresas muertas. ¿Verdad, cariño? Sus dedos se clavaron en mi hombro con lo que otros podrían confundir con afecto, pero yo sentí la presión posesiva detrás de ello. Capté la mirada de Mason Lewis cuando hizo la señal para que se abriera otra ronda. Como socio principal de Vertex Ventures, el principal inversor de TechFusion, parecía especialmente incómodo con la actuación de James. Si mi marido no hubiera estado tan concentrado en sí mismo, tal vez habría notado las miradas cómplices que intercambiamos Mason y yo. ¿Sabes qué es lo verdaderamente valioso? La voz de James se hizo más fuerte mientras tomaba su tercer whisky de la noche. Comprender la tecnología moderna, los activos digitales, las criptomonedas. Se rió y animó a los demás a sumarse. No eran unos certificados de acciones amarillentos de empresas que probablemente ya ni siquiera existen. Observé las reacciones en la mesa y catalogué mentalmente cada una de ellas. 2 teléfonos que se revisaban debajo del mantel, 3 corbatas sueltas y un inversor de riesgo que hacía discretas señas para que le trajeran la cuenta. Después de haber organizado yo mismo innumerables reuniones de inversión, podía detectar una propuesta fallida a kilómetros de distancia. El futuro pertenece a los innovadores, declaró James, levantando su copa. No a quienes se aferran al pasado. ¿Verdad, cariño? Se volvió hacia mí con lo que probablemente pensó que era una sonrisa indulgente. No te lo tomes a mal, pero algunas cosas es mejor dejarlas en esa caja de seguridad tuya. Levanté mi copa junto con los demás, sin que mi sonrisa vacilara. Si James hubiera estado más atento, tal vez se hubiera dado cuenta de que no me llegaba a los ojos. Si hubiera estado menos concentrado en sí mismo, tal vez hubiera captado las miradas significativas que intercambiamos varios miembros de la junta directiva y yo. Si hubiera estado lo suficientemente sobrio, tal vez se hubiera dado cuenta de que sus mayores inversores estaban prestando más atención a las reacciones de su esposa que a sus palabras. En menos de una hora, todo cambiaría. Pero por ahora me conformaba con hacer mi parte, con ser la esposa con la herencia sin valor por una última noche. Después de todo, no había pasado años protegiendo el legado de mi abuelo siendo impaciente.
A veces las victorias más dulces son aquellas que hay que esperar. Cuéntale sobre la vez que intentaste explicarme la gestión de carteras moderna. Dije en voz baja, siguiendo el hilo de su relato. James prácticamente aprovechó la oportunidad. Oh, esto es perfecto. Se volvió hacia Mason, apenas conteniendo su alegría. De hecho, me sugirió que diversificara la estrategia de inversión de nuestra empresa basándome en los viejos papeles de su abuelo. ¿Te lo imaginas? La risa que siguió fue débil, forzada. Noté que Naomi miraba su reloj por tercera vez en 5 minutos. Varios otros ejecutivos intercambiaban miradas significativas y Mason estaba escribiendo algo en su teléfono debajo de la mesa. James. Naomi habló, su voz transmitía esa autoridad tranquila que había llegado a admirar. Tal vez deberíamos hablar sobre la próxima reunión de la junta directiva. La junta puede esperar, interrumpió James envalentonado por su propia percepción de brillantez. Les estoy enseñando a estos caballeros una valiosa lección sobre la diferencia entre el dinero antiguo y la innovación real. Mi esposa aquí, me apretó el hombro otra vez. Tiene buenas intenciones, pero vive en el pasado. ¿Verdad, cariño? Me sequé los labios con la servilleta y me tomé mi tiempo antes de responder. En realidad, James, me encantaría saber más sobre la reunión de la junta directiva. Su risa cortó el aire como un cuchillo. ¿Ves lo que quiero decir? Es adorable, ¿no? Intenta participar en una charla tecnológica. Lo siguiente que sabrás es que nos estará dando consejos sobre inteligencia artificial y valoración de mercado. Mi teléfono vibró silenciosamente en mi regazo. Un mensaje de Mason. Todo está listo para mañana. La junta directiva confirmó su aprobación. Estudié la pantalla brevemente antes de devolverla a mi bolso, recordando el momento, hace 5 años, en que decidí mantener el legado de mi abuelo separado de mi matrimonio. Pero esta noche era diferente. Esta noche el muro cuidadosamente construido entre Gabriella Thompson, esposa devota, y Gabriella Blackwood, accionista mayoritaria de Blackwood Investments, estaba a punto de derrumbarse. El imperio que había construido mi abuelo, el que James descartó por considerarlo inútil, papel, estaba a punto de recordarle al mundo de la tecnología que la innovación no lo es todo. El dinero antiguo todavía tenía poder. Poder real. Mientras me disculpaba y me levantaba de la mesa, la voz de James me siguió hasta el tocador. Mi esposa no entendería las complejidades de lo que hacemos en tecnología, se jactó. Ella es más adecuada para llevar un registro de la colección de papeles de su abuelo. En la elegante soledad del tocador, volví a mirar mi teléfono. 3 mensajes urgentes de la junta directiva de Blackwood Investments y un breve mensaje de Mason. El equipo legal está listo. Todo está en orden. Estudié mi reflejo en el espejo dorado, recordando las palabras de mi abuelo en su lecho de muerte. Paciencia. Lechuza pequeña. Los mejores inversores saben cuándo quedarse callados y cuándo mostrar sus cartas. Mañana, James sabría cuánto valía esa mano. Al regresar al comedor, encontré a James en una forma poco común. El whisky le había soltado aún más la lengua y ahora estaba completamente entregado a su conferencia improvisada sobre la evolución de las estrategias de inversión modernas. Las lámparas de cristal del gran salón de baile Rosewoods proyectaban sombras danzantes sobre su rostro animado mientras celebraba la corte. Verán, caballeros, hizo un gesto amplio con su copa, casi derramando su contenido sobre su traje a medida de $3.000. El problema con los inversores de la vieja escuela, como el abuelo de mi esposa, es que nunca entendieron lo que significaba la disrupción. Estaban demasiado ocupados cobrando dividendos como para ver el futuro. Me alisé el vestido mientras me sentaba y vi que Naomi ponía los ojos en blanco. Como abogada principal de TechFusion, había visto su cuota de fanfarronería por parte de James, pero la actuación de esa noche estaba alcanzando nuevas cotas. La opulenta decoración del salón de baile, toda de pan de oro y cristal, parecía alimentar su sentido de importancia personal. Cuéntale sobre esos certificados de acciones, cariño. James se volvió hacia mí, arrastrando un poco las palabras. Esos que sigues visitando en esa caja de seguridad como si fueran una especie de tesoro. Le guiñó el ojo a Mason Lewis, que no se escondía bien. Su malestar. Ella va allí todos los meses, ya sabes, probablemente para quitarles el polvo y todo eso.
Lo que James no sabía era que esas visitas mensuales no eran por nostalgia, eran reuniones de la junta directiva. Blackwood Investments puede preferir los registros en papel, pero nuestro alcance en el mundo empresarial moderno era más profundo de lo que nadie sospechaba, especialmente mi marido. En realidad, James Mason se aclaró la garganta, me interesaría mucho escuchar sobre estrategias de inversión tradicionales. A veces las viejas formas. ¿Viejas costumbres? James soltó una carcajada. Mason, amigo mío, por eso eres un simple capitalista de riesgo. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Y soy un visionario tecnológico. No te lo tomes a mal, cariño. Me dio una palmadita en la mano condescendiente. Pero la forma de encarar los negocios de su abuelo murió con él. TechFusion representa el futuro. La ironía de su declaración no pasó desapercibida para ninguno de los presentes en la mesa que conocían la verdad. El notable éxito de TechFusion tuvo mucho que ver con el misterioso inversor ángel que se había lanzado de cabeza durante sus primeras rondas de financiación. Un inversor que insistió en permanecer anónimo y comunicarse únicamente a través de varios representantes legales. Hablando del futuro de TechFusion, Naomi intervino y dijo, deberíamos hablar de la próxima junta de accionistas. ¿Accionistas? James hizo un gesto de desdén. Esa es otra cosa que estos inversores de la vieja escuela nunca entendieron. En el mundo de la tecnología, lo importante es la visión, no el derecho a voto. ¿Verdad, Alexander? Alexander Wright, el director financiero, se movió incómodo en su silla. Como miembro más nuevo del equipo ejecutivo, todavía estaba aprendiendo a manejar los cambios de humor de James. Bueno, en realidad, los derechos de voto son bastante importantes. Alexander. James negó con la cabeza. Estás pensando de forma demasiado tradicional. Probablemente por eso te sorprendió nuestra última estructura de ronda de financiación. Se volvió hacia la mesa con aire conspirador. ¿Creerías que quería hacer una auditoría detallada de la propiedad de una empresa tecnológica? Su risa resonó en todo el salón de baile, provocando que varias mesas cercanas miraran en nuestra dirección. Bebí un sorbo de agua lentamente, recordando la auditoría de propiedad que Alexander había intentado el mes pasado. Había sido bloqueada silenciosamente por una compleja red de sociedades holding y entidades legales, todas ellas conducían a una caja de seguridad en el First National Bank de Seattle. ¿Sabes lo que tu abuelo habría hecho con TechFusion? James continuó, entusiasmándose con su tema favorito. Habría exigido el pago de dividendos, la supervisión tradicional de la junta directiva y el derecho a voto. Se burló de esas palabras. Nunca habría entendido nuestra visión de la inteligencia artificial, la integración de la cadena de bloques y la transformación digital. Mason volvió a mirar su teléfono y asintió de forma casi imperceptible. Todo estaba listo para el día siguiente. Sentí que una calma familiar se apoderaba de mí, la misma sensación que tenía durante las decisiones de inversión importantes. La paciencia siempre había sido mi mayor virtud. James. Hablé en voz baja, sabiendo que eso haría que se inclinara para escucharme. Tal vez deberíamos hablar de algo. De lo contrario, los invitados podrían no encontrar la estructura corporativa tan fascinante como usted. Su sonrisa condescendiente fue inmediata y predecible. ¿Ves lo que quiero decir? Hizo un gesto hacia la mesa, siempre tratando de protegerme de mí mismo, al igual que su abuelo, siempre preocupado por la propiedad y la etiqueta empresarial tradicional. La mención de la propiedad viniendo de un hombre que estaba tomando su quinto whisky de la noche podría haber sido divertida si no fuera tan trágica. Alrededor de la mesa, pude ver la creciente incomodidad entre la élite tecnológica de Seattle. Eran personas que respetaban el dinero antiguo, aunque no lo publicitaran. ¿Sabes cuál fue la mejor decisión que tomé en mi vida?, anunció James, y su voz se escuchó por todo el salón de baile. Mantener mi empresa privada, sin accionistas tradicionales que me digan qué hacer, sin llamadas sobre ganancias trimestrales, sin responder a nadie más que a mi propia visión. Sorprendí a Mason intentando contener una sonrisa. Como socio principal de Vertex Ventures, sabía exactamente lo privada que era realmente la fusión tecnológica.
Después de todo, había ayudado a estructurar las sociedades holding que ocultaban la participación mayoritaria de Blackwood Investments. Los inversores tradicionales, continuó James, con la voz llena de desdén. Creen que la propiedad se trata de porcentajes y derechos de voto, pero en el mundo de la tecnología, se trata de disrupción, de moverse rápido y romper cosas. ¿Verdad, cariño? Se volvió hacia mí con esa sonrisa condescendiente que me resulta tan familiar. Cuéntales cómo tu abuelo insistía en leer todos los informes anuales, todas las cartas a los accionistas. Él creía en la debida diligencia, respondí en voz baja, pensando en el informe completo que se encontraba en mi oficina en Blackwood Investments, que documentaba cada paso en falso y cada decisión cuestionable que James había tomado en los últimos 5 años. Debida diligencia, se rió James. En el sector tecnológico, cuando se termina la diligencia debida, la oportunidad ya se ha perdido. Por eso los inversores tradicionales como tu abuelo nunca triunfaron en el mundo moderno. Estaban demasiado ocupados contando sus dividendos. Cheques para ver el futuro. La ironía de su declaración flotaba en el aire como los candelabros de cristal que colgaban sobre nosotros, hermosos, caros y potencialmente devastadores si caían, al igual que la ilusión de control de James sobre su empresa. Hacia la innovación. James levantó su copa, derramó whisky sobre el mantel blanco y se dispuso a dejar el pasado donde pertenece, en cajas de seguridad con papeles sin valor. Cuando terminó el incómodo brindis, noté que Alexander observaba la mancha de vino que se extendía por el mantel. Como hombre de números, siempre se había sentido incómodo con el desdén de James por la supervisión financiera tradicional. Al día siguiente por fin entendería por qué. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje del equipo legal de Blackwood Investments. Los documentos finales estaban preparados. La reunión de la junta directiva estaba prevista para las 9 de la mañana. Me permití una pequeña sonrisa. En menos de 12 horas, James aprendería que esos certificados de acciones sin valor representaban algo mucho más valioso que el papel. Representaban el control. Más vino, cariño. La voz de James interrumpió mis pensamientos. Pareces estar muy interesado en tu teléfono. Esta noche no estás leyendo consejos de inversión de los viejos diarios de tu abuelo, ¿verdad? Se rió de su propio chiste, animando a los demás a sumarse. No, James, respondí con voz firme. Solo estoy confirmando algunos arreglos para mañana. Así, asintió con la cabeza sabiamente. Otra visita a la caja de seguridad, supongo. Ya saben, caballeros, se volvió hacia la mesa nuevamente. Mi esposa trata esos certificados como si fueran de oro. Si tan solo comprendiera que el valor real en el mundo actual es digital, no impreso en papel. Mañana James sabría exactamente cuánto valen esos papeles. Pero por ahora simplemente sonreí y cumplí con mi parte, dejándolo disfrutar de su presunta superioridad por una última noche. Después de todo, mi abuelo me había enseñado que la mejor inversión y estrategia era siempre la paciencia. Y el día siguiente demostraría lo bien que había aprendido esa lección. Tu caja de seguridad debe estar abarrotada de papeles inútiles, anunció James cuando llegó el postre, y su voz se escuchó por todo el salón con una teatralidad practicada. Tal vez deberíamos digitalizar todo y ahorrarte esas visitas mensuales. Observé cómo el camarero colocaba un elaborado soufflé de chocolate frente a él y noté que su mano temblaba levemente cuando tomó la cuchara de postre. Después de 5 años de matrimonio, había aprendido a leer las señales de su inminente espiral social. La combinación de whisky y público siempre lo volvía particularmente imprudente. ¿Sabes qué hay en esa caja, Mason? James se volvió hacia su principal empresa, Capitalist, que estaba haciendo todo lo posible por parecer interesado. Certificados de acciones de empresas que probablemente ya ni siquiera existen. Ferrocarriles, acerías, compañías petroleras, dinosaurios del mundo empresarial. Naomi Parker, nuestra abogada principal, se movió incómoda en su asiento. Como una de las pocas personas que conocía la verdad sobre las inversiones actuales de Blackwood Investments, comprendió exactamente lo equivocado que estaba James. Esas empresas dinosaurios se habían convertido en algunos de los conglomerados más poderosos de los negocios modernos, incluidos varios proveedores clave de transfusión. De hecho, James Mason habló. Su voz mesurada indicaba que las industrias tradicionales siguen formando la columna vertebral de la historia. James la interrumpió, entusiasmándose con el tema.
Cuéntales, Gabriella, cuéntales sobre la obsesión de tu abuelo con las acciones de primera línea y los rendimientos de dividendos. Se volvió hacia Alexander Wright, su director financiero. ¿Se imagina cómo sería el mercado actual? Me sequé los labios con la servilleta y me tomé mi tiempo antes de responder. Mi abuelo creía en la creación de valor duradero, dije en voz baja, pensando en el imperio que había construido con tanto cuidado, el que yo había pasado años protegiendo y expandiendo. Valor duradero, se rió James, y el sonido resonó en el techo ornamentado del salón de baile. En tecnología, el valor tiene que ver con la disrupción, con moverse rápido y romper cosas. ¿Verdad, Alexander? Alexander logró esbozar una débil sonrisa, su incomodidad era evidente. Como director financiero, había estado intentando durante meses hacerse una idea clara de la estructura de propiedad de Tetfusion. La red de sociedades holding y vehículos de inversión había demostrado ser impenetrable, tal como estaba diseñada. Hablando de romper cosas, Naomi intervino con naturalidad, diciendo que tal vez deberíamos hablar sobre la próxima junta directiva, las reuniones de la junta, los derechos de los accionistas, las estructuras de votación. James hizo un gesto con la mano con desdén. Ese es exactamente el tipo de pensamiento anticuado del que estoy hablando. Suenas igual que el abuelo de Gabriella. Sorprendí a Mason mirando su reloj, la tercera vez en los últimos 15 minutos, el cronograma cuidadosamente orquestado para las revelaciones del día siguiente estaba establecido, y el comportamiento de James esta noche lo estaba haciendo casi demasiado perfecto. ¿Sabes qué es el verdadero poder en el mundo de hoy? James continuó haciendo un gesto para pedir otro whisky. Información a activos digitales, blockchain, no certificados en papel en una caja de seguridad. Se volvió hacia la mesa con aire conspirador. Ni siquiera me deja verlos, afirma que era el último deseo de su abuelo mantenerlos en privado. Si hubiera estado más atento, tal vez habría notado la leve sonrisa que cruzó el rostro de Mason. Después de todo, él había ayudado a estructurar muchas de esas participaciones privadas, asegurándose de que permanecieran ocultas hasta el momento exacto. Cuéntale sobre el mes pasado, instó James, sus palabras ligeramente arrastradas. Cuando trataste de explicarme sobre la votación, los derechos y el control de los accionistas, como si eso importara en una empresa tecnológica. Recordé bien esa conversación. Había sido mi último intento de advertirle, de hacerle entender que su rechazo de las estructuras corporativas tradicionales podía tener consecuencias. Pero James, como siempre, había estado demasiado convencido de su propia brillantez como para escucharlo. Mi esposa anunció a la mesa, cree que entiende el control corporativo porque su abuelo le dejó unos papeles viejos en una caja. Mientras tanto, yo estoy construyendo el futuro de la tecnología, transformando industrias, creando valor real. La ironía de su declaración no pasó inadvertida para aquellos que estaban en la mesa y sabían la verdad. La transformación de Tetfusion había sido financiada en gran medida por inversores anónimos, y todos los caminos conducían a Blackwood Investments, aunque James nunca se había molestado en investigar demasiado. Para ser justos, Alexander intentó intervenir. El gobierno corporativo tradicional aporta importantes beneficios. James lo interrumpió. Por eso tú eres el director financiero y yo soy él. No te ofendas, Gabriella. Me dio una palmadita en la mano condescendiente. Pero algunas personas solo sirven para contar números, mientras que otras están destinadas a cambiar el mundo. Sentí que mi teléfono vibraba de nuevo en mi regazo. Otra actualización del equipo legal de Blackwood Investments. Los documentos del día siguiente estaban listos, los comunicados de prensa preparados, los miembros de la junta directiva alertados. En menos de 12 horas, James sabría exactamente cuánto valían esos papeles sin valor. ¿Sabes qué es gracioso?, continuó James, su voz cada vez más fuerte a medida que el whisky le hacía mella. La semana pasada, Gabriella me sugirió que debería considerar la posibilidad de añadir más inversores tradicionales a nuestra tabla de capitalización. ¿Puedes creerlo? Se rió y animó a otros a sumarse. Como si Tetfusion necesitara dinero antiguo cuando estamos inventando el futuro. Alrededor de la mesa de HEU, noté signos sutiles de incomodidad, corbatas aflojadas, teléfonos revisados, miradas desviadas. Eran personas que entendían el poder del dinero antiguo, incluso si trabajaban en nuevas tecnologías. Reconocían el peligro en la actitud despectiva de James, incluso si él no lo hacía. Tal vez, sugirió Naomi con cautela,
deberíamos hablar sobre la próxima reunión de accionistas. Accionistas, prácticamente gritó James. Eso es exactamente de lo que estoy hablando. En el viejo mundo, los accionistas tenían el poder. En el mundo tecnológico lo importante es la visión, la disrupción, entender quién controla realmente tu empresa. Pregunté en voz baja sin poder resistirme. La mesa quedó en silencio. Por un momento pensé que tal vez había revelado mis intenciones demasiado pronto, pero James se rió de nuevo y me dio una palmadita en el hombro con lo que probablemente pensó que era afecto. ¿Ves lo que quiero decir? Hizo un gesto hacia el grupo. Ella cree que como su abuelo le dejó algunos certificados en papel, entiende el control corporativo. Cuéntales, cariño, cómo trataste de explicarme el derecho al voto el mes pasado. Mantuve mi sonrisa practicada, pensando en el derecho al voto que él había descartado tan a la ligera. Los mismos derechos que ejercería mañana por la mañana a las 9 en punto. James Mason habló, su voz transmitía una nota de advertencia que mi marido estaba demasiado borracho para reconocer. Tal vez deberíamos cambiar de tema. No, esto es importante, insistió James. Todo el mundo tiene que entender por qué el pensamiento empresarial tradicional está muerto. Mi esposa aquí me apretó el hombro otra vez. Ella representa la vieja forma de vida, las cajas de seguridad llenas de papeles, la obsesión por los derechos de los accionistas y el control de los votos. Pero yo represento el futuro. Mi teléfono vibró una última vez. Todos los miembros de la junta directiva confirmados para mañana. El equipo legal está a la espera. Lo guardé en mi bolso y sentí que la calma me invadía. La misma calma que mi abuelo me había enseñado a mantener durante los grandes movimientos del mercado hacia el futuro. James levantó su copa con indecisión y se despidió de dejar el pasado donde pertenece, en cajas de seguridad con papeles sin valor. El brindis fue recibido con murmullos incómodos y copas a medias. En el incómodo silencio que siguió casi pude oír el tic-tac del reloj hasta la revelación de la mañana siguiente. ¿Sabes lo que tu abuelo nunca entendió?, continuó James, ajeno a la tensión que lo rodeaba. El control en las empresas modernas no se trata de certificados en papel y derechos de voto. Se trata de visión, de tecnología, de saber lo que uno realmente posee, sugerí en voz baja. James se rió de nuevo, pero esta vez noté algunas sonrisas cómplices en la mesa. Mañana todos entenderían exactamente qué significaban esos certificados sin valor que había en mi caja de seguridad. Pero por ahora me conformaba con desempeñar mi papel por última vez. Después de todo, mi abuelo me había enseñado que los mejores inversores saben cuándo quedarse callados y cuándo mostrar sus cartas, y mañana por la mañana yo finalmente mostraría las mías. Cuando la gala entró en su hora final, me disculpé y dejé que James continuara su actuación para un público cada vez más incómodo. Los pasillos revestidos de mármol del Hotel Rosewood me permitieron escapar tranquilamente de las estruendosas declaraciones de mi marido sobre la muerte de los modelos comerciales tradicionales. ¿Gabriella? La voz de Naomi me llegó justo cuando llegaba al baño de mujeres. Nuestra abogada principal me había seguido con una expresión que mezclaba preocupación y expectación. ¿Estás seguro de que quieres seguir con esto mañana? Una vez que empecemos. No hay vuelta atrás. El elegante tocador estaba vacío, sus espejos con marcos dorados reflejaban nuestra conversación en el espacio de inspiración Art Deco. Revisé mi teléfono nuevamente, 3 mensajes urgentes de los miembros de la junta directiva de Blackwood y una confirmación final de nuestro equipo de relaciones públicas. ¿Sabes lo que me dijo mi abuelo el día que cedió el control de Blackwood Investments? Me volví hacia Naomi, recordando ese momento de hace 5 años. Me dijo, pequeña lechuza, en los negocios el momento oportuno no es solo cuestión de cuándo hacer un movimiento. Se trata de esperar hasta que tu oponente se haya posicionado perfectamente para su propia derrota. Naomi se apoyó en la encimera de mármol y su vestido de diseñador reflejaba la cálida luz de los apliques vintage. James ciertamente se había posicionado bien. ¿Esa exhibición de ahí afuera? Ella negó con la cabeza. Nunca lo había visto tan desdeñoso con las estructuras corporativas tradicionales. Porque realmente cree que es intocable, respondí, mientras volvía a aplicarme el lápiz labial con manos firmes. La fusión tecnológica es su prueba de que las viejas reglas ya no se aplican. Ese control corporativo tiene que ver con la visión, no con los derechos de voto. Mi teléfono volvió a vibrar.
Un mensaje de Mason. Se aprueba el comunicado de prensa. Se avisa a los medios financieros del anuncio de mañana. La mesa de operaciones está preparada para la reacción del mercado. Alexander intentó advertirle. Naomi reflexionó. La auditoría de propiedad que intentó realizar el mes pasado. Si James hubiera prestado atención, James ve lo que espera ver, interrumpí suavemente. Y espera ver a su esposa revisando diligentemente los certificados de acciones sin valor de su abuelo todos los meses, aferrándose a nociones obsoletas de gobierno corporativo. La puerta se abrió y entró Sasha Reynolds, uno de los miembros principales de la junta directiva de TED-Fusion. Sus ojos se encontraron con los míos en el espejo y asintió levemente. Como una de las pocas directoras independientes que conocía la verdad sobre el control de Blackwood Investments, había sido fundamental para mantener la ilusión durante los últimos 5 años. La vieja guardia se está poniendo nerviosa, informó Sasha, comprobando su apariencia en el espejo. James ahora explica cómo los derechos de voto de los accionistas son reliquias de la era industrial. No pude evitar sonreír ante la ironía. Esas reliquias están a punto de recordarle que algunos principios empresariales son atemporales. El momento es perfecto, añadió Naomi, mientras revisaba su teléfono. La prensa financiera ha estado especulando sobre la misteriosa estructura de propiedad de TED-Fusion durante meses, desde aquel fallido intento de adquisición hostil. El intento de adquisición había sido orquestado por una empresa tecnológica rival, convencida de que la estructura de propiedad poco clara de TED-Fusion la hacía vulnerable. Descubrieron demasiado tarde que el visionario CEO de la empresa respondía en realidad ante un directorio controlado por intereses ocultos. ¿Todo está preparado para mañana?, preguntó Sasha, aunque ya sabía la respuesta. Como presidenta del comité de gobernanza, había ayudado a redactar las resoluciones que se presentarían en la reunión del directorio de las 9 de la mañana. Asentí pensando en los documentos que me esperaban en mi oficina en Blackwood Investments, la misma oficina que James creía que era una pequeña fundación benéfica que yo ayudaba a administrar. La revelación de la participación mayoritaria de Blackwood se realizará en 3 etapas: reunión de directorio a las 9 de la mañana, comunicado de prensa a las 9:30 de la mañana y mi declaración pública a las 10 de la mañana. James no sabrá que lo golpeó, Naomi negó con la cabeza. Todos esos meses de burlas, de la gobernanza corporativa tradicional, de desestimar los derechos de los accionistas. Mientras su mayor accionista estaba sentado frente a la mesa del desayuno, Sasha terminó con un dejo de admiración en su voz. Tu abuelo estaría orgulloso, Gabriella. No solo has conservado su legado, sino que lo has adaptado para el futuro. De Alexander, nuestro director financiero. Análisis final de propiedad completado, documentación lista para la presentación de mañana. ¿Estás seguro de esto? Hablando de la era moderna, Naomi miró su reloj. Deberíamos regresar antes de que James se dé cuenta de que faltamos todos. Probablemente esté empezando otra charla sobre la obsolescencia del papel y los certificados. Mientras nos preparábamos para regresar al salón de baile, me vi reflejada en el espejo una última vez. La mujer que me devolvía la mirada no era solo la esposa de James, que siempre la apoyaba, ni la nieta obediente que visitaba su herencia. Era la accionista mayoritaria de una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento de Seattle, y estaba a punto de recordarle a su marido que el verdadero poder no siempre se anuncia con declaraciones y risas desdeñosas. Gabriella. Sasha se detuvo en la puerta. ¿Qué harás si James intenta mañana obtener los derechos de voto? ¿Impugnar legalmente el control de Blackwood? Sonreí pensando en la meticulosa documentación que mi abuelo había insistido en que se cumpliera, documentación que James nunca se había molestado en leer. Déjalo que lo intente. Cada certificado de acciones, cada derecho de voto, cada resolución de la junta directiva se ha registrado y mantenido correctamente. Mientras él estaba ocupado declarando la muerte de la gobernanza corporativa tradicional, yo me aseguraba de que todo fuera legalmente perfecto. Los 3 nos dirigimos de nuevo al salón de baile, donde la voz de James todavía dominaba la conversación. Ahora le estaba explicando a Mason cómo la cadena de bloques haría obsoletos los certificados de acciones tradicionales. Verá, hizo un gesto con su vaso de whisky. En el futuro todo este papeleo, todos estos derechos de voto con los que el abuelo de mi esposa estaba tan obsesionado, no tendrán sentido. La transformación digital es... James, interrumpí suavemente volviendo a tomar asiento.
Quizás deberíamos dejar que nuestros invitados disfruten de su postre sin otro sermón sobre gobernanza corporativa. Se rió, dándome una palmadita en la mano con esa condescendencia familiar. ¿Ves lo que quiero decir? Siempre tratando de protegerme de mí misma, al igual que su abuelo, siempre preocupado por la propiedad y los procedimientos corporativos adecuados. Si no hubiera estado tan concentrado en su propia voz, podría haber notado las miradas cómplices que intercambiaron Naomi, Sasha y Mason. Si no hubiera estado 3 whiskies después de la etapa profesional, podría haber captado los sutiles gestos y miradas que hablaban de las revelaciones cuidadosamente orquestadas del día siguiente. Pero James vio lo que esperaba ver, una esposa aferrada a los principios empresariales obsoletos de su abuelo, incapaz de comprender su gran visión de la disrupción tecnológica. Háblenles de los documentos sobre derechos de voto que intentaron mostrarme la semana pasada, instó, animando a la mesa a compartir su diversión. Páginas y páginas de lenguaje legal sobre el control de los accionistas y la representación en la Junta, como si algo de eso importara, en la era de la transformación digital. Esos mismos documentos se presentarían a la Junta Directiva mañana por la mañana, revelando que Blackwood Investments, a través de una compleja red de sociedades holding, controlaba el 51% de las acciones con derecho a voto de Tech-Fusion. La gran visión de James había sido financiada y controlada por las estructuras corporativas muy tradicionales que él desestimó con sorna. Por el futuro. James levantó su copa de nuevo, arrastrando ligeramente las palabras. Y después de dejar atrás todos esos papeles sin valor, en cajas de seguridad, me uní al brindis, sin que mi sonrisa se desvaneciera. En menos de 12 horas, esos papeles sin valor recordarían al mundo empresarial que algunos principios de control corporativo nunca pasan de moda. El viaje de regreso a casa desde el hotel Rosewood transcurrió en silencio, salvo por los ocasionales murmullos autocomplacientes de James sobre su actuación en la gala. Las calles nocturnas de Seattle brillaban con la típica lluvia otoñal, y las gotas reflejaban el resplandor de las farolas como si fueran pequeños diamantes, algo similar a como el imperio tecnológico de James se haría añicos en apenas unas horas. Se lo demostró a ellos. Se lo demostró a todo el mundo. El futuro de la tecnología, dijo arrastrando las palabras desde el asiento del pasajero, con la cabeza apoyada contra la ventanilla. Yo había insistido en conducir, sabiendo su estado y, lo que era más importante, necesitaba hacer una última parada antes de volver a casa. Tenemos que pasar por la oficina de mi organización benéfica, dije con naturalidad, mientras giraba por Madison Avenue. Dejé algunos documentos importantes para la reunión del día siguiente. James se limitó a gruñir como respuesta. En 5 años nunca había visitado mi supuesta oficina de beneficencia, un hecho que la había convertido en la tapadera perfecta para la sede de Blackwood Investments en Seattle. El reluciente edificio de 40 pisos albergaba una de las firmas de inversión más poderosas de la ciudad, aunque James nunca había relacionado el apellido Blackwood con el legado de mi familia. ¿Sabes qué es gracioso? James se animó de repente cuando entramos en el garaje subterráneo privado. Todas esas viejas empresas en las que invirtió tu abuelo probablemente ya ni siquiera existan. ¿Te imaginas seguir creyendo en certificados de papel en 2025? Sonreí levemente mientras aparcaba en mi lugar reservado, marcado como CEO, aunque James estaba demasiado ido para notarlo. No tardaré, dije en voz baja, pero él ya se estaba quedando dormido de nuevo. El ascensor reconoció mi huella dactilar y subió directamente al piso ejecutivo. A las 11:30 la oficina estaba tranquila pero no vacía. Mason, Naomi y Sasha me esperaban en mi despacho junto con Alexander, que había abandonado la gala temprano para finalizar la documentación del día siguiente. Tu marido fue un gran espectáculo. Esta noche, dijo Sasha, con la voz tensa y la ira contenida. No sé cómo has logrado mantener este secreto durante tanto tiempo, Gabriella. Me acomodé detrás de mi escritorio, la familiar silla de cuero me ayudó a mantener el equilibrio. La pared de ventanas que había detrás de mí ofrecía una vista espectacular del horizonte de Seattle, con la torre Space Needle iluminada contra el cielo nocturno. James ve lo que espera ver, respondí, y espera ver a su esposa visitando fielmente el legado sin valor de su abuelo todos los meses. Alexander deslizó una carpeta sobre mi escritorio. Los documentos finales están listos. Una vez que los firmes, podemos proceder con la revelación que se realizará mañana sobre la participación mayoritaria de Blackwood en Tech-Fusion. ¿Estás absolutamente seguro de esto?, preguntó Mason en voz baja.
Esto pondrá fin de manera efectiva a su control sobre la empresa. Abrí la carpeta y destapé mi lapicera Montblanc, un regalo que me había hecho a mí mismo después de mi primera adquisición de $1.000 millones. James construyó su reputación sobre 3 pilares: su liderazgo visionario, su rechazo a la gobernanza corporativa tradicional y su control absoluto de Tech-Fusion. Miré a mis colegas, a mis amigos que habían guardado mi secreto todos estos años. A partir de mañana por la mañana, los 3 se derrumbarán. ¿Nunca lo sospechó?, preguntó Naomi, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Aunque Blackwood Investments ha superado a todos los grandes fondos tecnológicos durante los últimos 5 años, firmé el documento final con un gesto de orgullo. El ego de James no le permitió verlo. ¿Sabes que se rió cuando escuchó rumores de que Blackwood estaba dirigida por una mujer? Dijo que tenía que ser una noticia falsa porque las mujeres no tienen el instinto asesino para las finanzas modernas. El comunicado de prensa está previsto para las 9:30 horas, confirmó Sasa mientras recogía sus papeles. La empresa de su marido perderá su condición de CEO visionario en la primera hora de cotización. ¿Qué le va a decir?, preguntó Alexander, con la precisión de su contable reflejada en su ceño fruncido. Cuando se dio cuenta de que todas esas reuniones de directorio a las que asististe no eran para obras de caridad, una sonrisa triste se dibujó en mi rostro. La verdad, que mientras él estaba ocupado burlándose de la gobernanza corporativa tradicional, yo lo estaba usando para construir un imperio que ahora controla su empresa. Revisé mi teléfono, un mensaje de texto de mi chofer confirmando que James todavía estaba dormido en el auto. ¿Cómo se ve el posicionamiento en el mercado?, le pregunté a Mason. El momento no podría ser mejor, respondió. El sector tecnológico ya está nervioso por las empresas con estructuras de propiedad poco claras. Cuando se revele que el director ejecutivo de Tech-Fusion en realidad no controla su propia empresa y que, sin saberlo, ha estado respondiendo ante la firma de inversiones de la familia de su esposa, la industria se verá sacudida. Tu abuelo estaría orgulloso, añadió Naomi en voz baja. Él siempre decía que los mejores inversores son aquellos a los que nadie ve venir. La ironía, reflexionó Sasa, es que si James se hubiera molestado en asistir a uno de tus eventos de caridad, podría haber notado que en realidad eran reuniones de inversión de Blackwood. Si alguna vez te hubiera preguntado sobre tus visitas mensuales a la caja de seguridad, pero no lo hizo, terminé. Porque en su mente yo era solo una esposa que mantenía el legado obsoleto de su abuelo, y mañana él sabrá exactamente cuánto vale ese legado. Bajamos juntos en el ascensor, esos poderosos ejecutivos que se habían convertido en mis aliados más cercanos. Habían visto más allá de la fachada que presentaba en las cenas de James, reconocían la perspicacia empresarial que ejercía de forma discreta pero eficaz. Su coche está listo, señorita Blackwood, dijo mi guardia de seguridad cuando llegamos al garaje. Los demás se dirigieron a sus propios vehículos mientras yo volvía al lugar donde dormía James, felizmente inconsciente de que en menos de 10 horas, su mundo cuidadosamente construido se derrumbaría. Mientras conducía a casa por las tranquilas calles de la ciudad, pensé en el momento 5 años atrás, en que había decidido mantener mi vida profesional separada de mi matrimonio. En ese entonces me había parecido más fácil, más sencillo, dejar que James creyera lo que quisiera sobre las capacidades de su esposa y el legado de su abuelo. Pasé una noche estupenda, murmuró James mientras lo ayudaba a acostarse. Les mostré a todos lo obsoletos que son esos viejos modelos de negocios. Lo vi volver a dormirse, temiendo ya la resaca del día siguiente, aunque no sería nada en comparación con el dolor de cabeza que lo esperaba en la reunión de la junta directiva a las 9 de la mañana. Sí, querida, susurré, mañana verás exactamente lo que pueden hacer esos modelos obsoletos. Me desperté antes del amanecer, dejando a James todavía roncando debido a su neblina de whisky. A las 7 de la mañana, estaba de nuevo en mi oficina en Blackwood Investments, observando cómo la luz de la mañana temprano pintaba el horizonte de Seattle con tonos prometedores. Detrás de mí las pantallas instaladas en la pared mostraban silenciosamente los teletipos de noticias financieras, todos a punto de transmitir una historia que sacudiría los cimientos del mundo. Los comunicados de prensa están listos, anunció Naomi mientras entraba en mi oficina, con la tableta en la mano. Tenemos entrevistas exclusivas programadas con CNBC, Bloomberg y el Wall Street Journal. Están particularmente interesados en el aspecto humano, el director ejecutivo que descartó la gobernanza corporativa tradicional, solo para descubrir que su empresa estaba controlada por la firma de inversiones de la familia de su esposa.
Leí rápidamente el comunicado de prensa en mi tableta e hice algunos ajustes menores. Asegúrense de que entiendan que no se trata de venganza, les ordené. Se trata de negocios. La fusión tecnológica necesita una gobernanza corporativa y una rendición de cuentas adecuadas, especialmente dada su posición en el mercado. Hablando de posición en el mercado, Mason se unió a nosotros. Su traje, habitualmente inmaculado, mostraba signos de haber pasado una noche sin dormir. La mesa de operaciones está lista. Esperamos una volatilidad significativa una vez que se conozcan las noticias. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Alexander. James acaba de llegar a la oficina. 3 aspirinas y 4 tazas de café. Sigue diciendo que anoche fue un triunfo. ¿Ha revisado alguno de sus mensajes?, pregunté sabiendo la respuesta. James nunca revisaba sus mensajes antes de su reunión matutina con el equipo. Otro hábito con el que contaba al planificar esta revelación. 15 llamadas perdidas de miembros de la junta directiva, respondió Alexander. Cree que lo llaman para felicitarlo por el discurso de anoche sobre la muerte de la gobernanza corporativa tradicional. La ironía habría sido divertida si no fuera tan trágica. Puse en una de las pantallas de mi oficina la transmisión en vivo desde el piso ejecutivo de TechFusion. James caminaba a grandes zancadas por el espacio abierto de la oficina, deteniéndose de vez en cuando para deleitar a los empleados jóvenes con lo que probablemente él pensaba que eran ideas visionarias. La señorita Blackwood, mi asistente, apareció en la puerta. Los miembros de la junta están reunidos en la sala de conferencias principal. Están listos cuando usted lo esté. Miré la hora. Eran las 8:45 de la mañana. Quedaban 15 minutos para la reunión de la junta directiva que lo cambiaría todo. ¿James ha intentado comunicarse con alguno de nuestros inversores clave esta mañana? Le ha dejado 6 mensajes a Mason, informó Naomi, con una leve sonrisa burlona en los labios. Al parecer, quiere programar una reunión de seguimiento para aprovechar el impulso de anoche. Si supiera qué tipo de impulso creó, agregó Sasa, entrando con el último conjunto de documentos. Su discurso sobre la inutilidad de los derechos de voto de los accionistas ya está circulando entre los miembros de la junta directiva. El momento no podría ser más perfecto. A las 8:55, me puse de pie y me alisé la chaqueta. ¿Están todos en posición? Mason asintió. ¿La mesa de operaciones está preparada para la reacción del mercado? El equipo de relaciones públicas está preparado. El departamento legal ha revisado 3 veces todos los documentos. ¿Y James? Acaba de sentarse en la sala de juntas de TechFusion. Alexander lo confirmó mientras revisaba su teléfono. Todavía no ha leído ninguno de sus mensajes. Está contándoles a todos cómo educó a los principales inversores de la ciudad acerca de la obsolescencia de las estructuras corporativas tradicionales. Entonces es el momento, dije en voz baja mientras recogía mis papeles. ¿Vamos a educarlo acerca de esas estructuras? El paseo hasta las oficinas de TechFusion duró exactamente 3 minutos. Una de las razones por las que había elegido este edificio para la sede de Blackwood años atrás. Mientras subíamos en el ascensor, pensé en todas las veces que James había desestimado los principios empresariales de mi abuelo, se había burlado de mis visitas mensuales a la caja de seguridad, y se había reído de la idea de la gobernanza corporativa tradicional. ¿Lista?, preguntó Naomi mientras se abrían las puertas del ascensor en el piso ejecutivo de TechFusion. Miré mi reloj. Eran las 8:59. Hora de mostrarle a mi marido exactamente cuánto valen esos papeles sin valor. La voz de James llegó hasta el otro lado de la puerta de la sala de juntas. Una vez que todos lleguen, quiero hablar sobre la expansión de nuestras iniciativas de transformación digital. Anoche se demostró que la vieja guardia finalmente está lista para adoptar nuestra visión. Abrí las puertas y me siguieron Mason, Naomi y Sasa. La conversación se quedó en el aire. La sala se apagó de inmediato. James, de pie a la cabecera de la mesa, titubeó a mitad de la frase. ¿Gabriella? Su confusión era evidente. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué están Mason y Naomi contigo? Buenos días, James, dije con calma, tomando asiento en el extremo opuesto de la mesa. Creo que es hora de que tengamos una discusión adecuada sobre la gobernanza corporativa. ¿Gobierno corporativo?
Se rió aunque había un dejo de incertidumbre en su voz. Cariño, esto es una reunión de directorio. Estamos discutiendo asuntos comerciales serios, no las teorías obsoletas de tu abuelo. Abrí mi carpeta y puse a punto los documentos que había firmado la noche anterior. En realidad, James, es exactamente por eso que estoy aquí. Como accionista mayoritario de TechFusion a través de Blackwood Investments, creo que es hora de que revisemos algunas de esas teorías obsoletas. El color desapareció de su rostro. ¿Control? ¿De qué estás hablando? Tal vez, sugerí en voz baja, deberías haber prestado más atención a esos papeles sin valor que hay en mi caja de seguridad. Representan el 51% de las acciones con derecho a voto de TechFusion, que se encuentran en poder de varios vehículos de inversión de Blackwood. James se agarró al respaldo de su silla, con los nudillos blancos. Esto es imposible. Yo controlo esta empresa. Soy el accionista mayoritario. No, James. Mason habló. Usted es el director ejecutivo designado por la junta directiva, que está controlada por Blackwood Investments. Su participación personal es de solo el 12%. Todos esos misteriosos inversores ángeles que financiaron las primeras rondas de TechFusion, añadió Naomi. ¿Quiénes insistieron en permanecer en el anonimato? Esos fueron Blackwood Investments. Esa fue Gabriella. James se hundió en su silla, con el rostro pálido. Las reuniones mensuales de beneficencia. Las visitas a las cajas de seguridad. Las reuniones de la junta directiva, corregí. Con delicadeza. Revisiones del comité de inversiones. Todas esas veces que te burlaste del enfoque empresarial de mi abuelo. En realidad, lo estaba poniendo en práctica. Justo debajo de sus narices. La sala quedó en silencio mientras se asimilaban las implicaciones. En las pantallas montadas en la pared, los indicadores financieros comenzaron a mostrar una actividad comercial inusual en las acciones de TechFusion, mientras el mercado percibía que algo estaba por venir. ¿Por qué?, preguntó James finalmente, su voz apenas era un susurro. ¿Por qué pasar por esta farsa? No fue planeado inicialmente, admití. Pero cuando asumiste de inmediato que solo estaba manteniendo un legado familiar sin valor, cuando te reíste de la idea de la gobernanza corporativa tradicional. Hice una pausa, dejando que el momento se extendiera. Me mostraste exactamente quién eras, así que te mostré exactamente lo que esperabas ver. Las puertas de la sala de juntas se abrieron de nuevo mientras el resto de los directores de TechFusion entraban. James observó impotente cómo su mundo cuidadosamente construido comenzaba a desmoronarse. El comunicado de prensa saldrá en 20 minutos, le informé. Anunciará la participación mayoritaria de Blackwood Investments en TechFusion, junto con nuevas medidas de gobernanza corporativa para garantizar una supervisión y una rendición de cuentas adecuadas. No puede hacer esto, protestó débilmente. Soy tu marido. Y soy tu accionista mayoritario, respondí con firmeza. Algo que podrías haber descubierto si alguna vez te hubieras tomado en serio esos papeles sin valor. Los siguientes 30 minutos transcurrieron como una sinfonía cuidadosamente orquestada. Mientras los miembros de la junta tomaban asiento, James permaneció inmóvil en su silla, viendo cómo su imperio se le escapaba entre los dedos a cada momento que pasaba. Las pantallas montadas en la pared mostraban ahora el precio de las acciones de TechFusion, que había comenzado a fluctuar de forma descontrolada, a medida que los rumores de un importante anuncio se extendían por el mercado. Antes de continuar con la reunión formal, comencé con mi voz, con esa autoridad tranquila que había heredado de mi abuelo. Creo que deberíamos abordar el tema candente. Mason, ¿te gustaría presentar el análisis de propiedad? Mason se puso de pie y fue haciendo clic en una presentación que apareció en las pantallas. Como puede ver, la estructura de propiedad de TechFusion es en realidad bastante tradicional, a pesar de la percepción pública. Blackwood Investments, a través de varias sociedades holding, controla el 51% de las acciones con derecho a voto. James Thompson posee personalmente el 12%. El 37% restante se reparte entre otros inversores institucionales, todos ellos consultados sobre el anuncio de hoy. Es ridículo, James finalmente encontró su voz, aunque temblaba un poco. Yo fundé esta empresa. Lo construí desde cero. Con financiación de Blackwood Investments, corrigió Naomi,
deslizando documentos sobre la mesa. Cada ronda de financiación importante, cada expansión significativa, se financió a través de vehículos de inversión controlados en última instancia por la empresa familiar de su esposa. El color había desaparecido por completo del rostro de James mientras miraba los papeles que tenía frente a él. Pude ver cómo procesaba las fechas, los números, la red cuidadosamente construida de inversiones que me había dado el control mientras mantenía su ilusión de autonomía. Todas esas reuniones de directorio que creías que eran eventos de caridad, agregó Sasha, con un dejo de satisfacción en su voz. Todas esas veces que te burlaste de las visitas mensuales de Gabriela a la caja de seguridad. Nunca cuestionaste por qué los principales ejecutivos de Seattle asistían a sus funciones benéficas. Porque él no podía imaginar que yo fuera capaz de algo más significativo, dije en voz baja. ¿No es así, James? Me miró de verdad, tal vez por primera vez en nuestro matrimonio. El grupo de inversores Ángeles Anónimos, el que nos salvó durante la crisis tecnológica del año pasado, Blackwood Investments, lo confirmé. Aunque estabas demasiado ocupado declarando la muerte de la gobernanza corporativa tradicional como para investigar demasiado a fondo. De repente la pantalla parpadeó y apareció el anuncio de noticias de último momento de la CNBC. Última hora. El director ejecutivo de TechFusion se enfrenta a una revelación inesperada. La empresa de inversiones familiar de mi esposa revela que tiene una participación mayoritaria. James observó horrorizado cómo el indicador de cotización mostraba que el precio de nuestras acciones empezaba a caer. Has destruido todo lo que construí, susurró. No, James, le corregí con firmeza. Yo protegí a esta empresa mientras tú te dedicabas a socavar sus cimientos. Cada vez que desestimabas la gobernanza corporativa adecuada, cada vez que te burlabas de los principios de inversión tradicionales, estabas debilitando el futuro de TechFusion. Señor Thompson, Alexander habló, la precisión de su director financiero era evidente en su tono. Como traté de decirle durante la auditoría de propiedad del mes pasado, nuestra estructura corporativa siempre ha sido tradicional. Usted simplemente se niega a verlo. Las puertas de la sala de juntas se abrieron de nuevo y entró nuestro equipo de relaciones públicas con tabletas en la mano. El comunicado de prensa completo ya está disponible. Lisa, nuestra directora de comunicaciones, lo anunció. CNBC, Bloomberg y el Wall Street Journal están solicitando entrevistas inmediatas. Diles que realizaremos una conferencia de prensa a las 11, ordené. Por ahora, centrémonos en la agenda de la reunión de la junta directiva. Me volví hacia James, parecía envejecer cada minuto que pasaba. ¿A menos que quieras dimitir antes de que empecemos los trámites formales? ¿Dimitir? Soltó una risa áspera. De mi propia empresa. De la empresa controlada por Blackwood Investments, corrigió Mason. El directorio votará hoy nuevas medidas de gobernanza, incluida la separación de los cargos de director ejecutivo y presidente. La mano de James tembló cuando tomó su vaso de agua. Durante todo este tiempo, cada mes cuando usted visitaba esa caja de seguridad, yo asistía a reuniones del directorio, revisaba estrategias de inversión y administraba una de las firmas de inversión más grandes de Seattle. Terminé por él. Mientras usted estaba ocupado diciéndole a todo el mundo que la gobernanza corporativa tradicional estaba muerta, yo estaba usando esos mismos principios para construir algo duradero. Las pantallas ahora mostraban a todas las principales cadenas financieras cubriendo la historia. El ticker que se encontraba debajo mostraba el precio de nuestras acciones, que se había estabilizado a medida que el mercado asimilaba la noticia de que TechFusion estaba controlada por una respetada firma de inversiones. Tu abuelo, dijo James lentamente mientras la comprensión empezaba a asomar en sus ojos. Todas esas historias sobre su anticuado enfoque de los negocios eran exactamente lo que esperabas oír. Asentí. Querías creer que me aferraba a principios obsoletos, así que eso fue lo que te mostré. Mientras tanto, Blackwood Investments estaba modernizando esos mismos principios para la era digital. ¿Las reuniones mensuales de beneficencia? Su voz apenas se oía ahora. Revisiones del comité de inversiones, añadió Sasha, a las que asisten la mitad de los líderes tecnológicos de Seattle, los mismos que anoche desestimaste como miembros de la vieja guardia. Lo que nos lleva a nuestro primer orden del día, continúe sacando otro documento. El Consejo de Administración votará nuevas medidas de gobierno corporativo, incluido el nombramiento de un presidente independiente.
No puedes hacer eso, protestó James, pero su voz carecía de convicción. Soy tu marido y soy el accionista mayoritario, le recordé, algo que podrías haber descubierto si alguna vez te hubieras molestado en mirar más allá de tus propias preconcepciones. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas de la sala de juntas, iluminando el horizonte de Seattle. La misma vista que había contemplado incontables veces desde mi oficina en Blackwood Investments, esperando este momento. La votación se llevará a cabo según lo programado, anuncia la Junta. Pero primero creo que mi marido merece entender exactamente cómo su obsoleta esposa construyó esta posición, asintió con la cabeza hacia Mason, quien comenzó a mostrar otra presentación. Durante los últimos 5 años, Blackwood Investments ha adquirido sistemáticamente participaciones mayoritarias en empresas tecnológicas clave, siempre a través de complejas estructuras de tenencia que enmascaraban nuestra participación. La fusión tecnológica fue, de hecho, una de nuestras primeras inversiones. Cada vez que se descarta la gobernanza corporativa tradicional, añadió Naomi, en realidad se está facilitando nuestro trabajo. Nadie se fijó demasiado en la estructura de propiedad porque se insistía en que no importaba. La siguiente hora transcurrió a un ritmo vertiginoso. Fuera de las ventanas de la sala de juntas, el horizonte de Seattle parecía burlarse del imperio en ruinas de James mientras las cadenas financieras transmitían la historia que sacudía al mundo de la tecnología. Las pantallas que alguna vez habían mostrado sus entrevistas visionarias ahora mostraban una narrativa muy diferente. La esposa del director ejecutivo de TechFusion se reveló como accionista mayoritaria a través de una firma de inversión familiar. La votación es definitiva, anunció Naomi mientras recogía las papeletas de los miembros de la junta directiva. Las nuevas medidas de gobernanza han sido aprobadas por unanimidad. Hizo una pausa y miró a James, estaba sentado encorvado en su silla, incluida la separación de los roles de director ejecutivo y presidente. Observé cómo Mason abría la pantalla principal con los datos del mercado en tiempo real. Las acciones de TechFusion se habían estabilizado después del shock inicial y, de hecho, mostraban una tendencia al alza a medida que los inversores procesaban la noticia de que la empresa estaba controlada por una respetada firma de inversión en lugar de un CEO visionario que desestimaba la gobernanza corporativa tradicional. Su oficina ha estado llamando sin parar, informó Alexander mientras consultaba su tableta. CNBC quiere que estés en vivo en 20 minutos, James. Bloomberg y WSJ están reservando sus principales espacios para entrevistas exclusivas. James miró fijamente su teléfono, ahora inundado de mensajes que había ignorado toda la mañana. Esto es una locura, murmuró. Mi propia esposa, mi propia empresa. En realidad, lo corregí con amabilidad. Nunca fue tu empresa, James. TechFusion ha estado controlada por Blackwood Investments desde su ronda de financiación de serie A. Estabas demasiado convencido de tu propia narrativa como para darte cuenta. Las puertas de la sala de juntas se abrieron y Lisa, nuestra directora de Relaciones Públicas, entró con una pila de informes. Las redes sociales están en pleno auge, anunció. La historia es tendencia a nivel nacional. Todo el mundo quiere saber cómo el más acérrimo crítico de Seattle de la gobernanza corporativa tradicional no se dio cuenta de eso. Su propia esposa controlaba su empresa. La señora Blackwood, mi asistente, apareció en la puerta. La oficina de Warren Buffett está en la línea 1. Dice, y cito textualmente, que los ricos de antaño todavía saben cómo enseñar una lección a las nuevas tecnologías. Vi a Sasa escondiendo una sonrisa. La ironía no pasó desapercibida para nadie. James había pasado años burlándose de inversores dinosaurios como Buffett, todo mientras su empresa estaba controlada exactamente por el tipo de firma de inversión tradicional que él ridiculizaba. La conferencia de prensa está programada para las 11 de la mañana, informó Naomi. Tenemos confirmadas todas las principales cadenas. Están particularmente interesadas en las reuniones benéficas mensuales que en realidad eran revisiones del Comité de Inversiones de Blackwood. James finalmente levantó la vista de su teléfono con el rostro pálido. La oficina de beneficencia, sus reuniones mensuales, incluso nuestra cena de aniversario el mes pasado, se programaron en torno a la reunión trimestral de la Junta Directiva de Blackwood. Terminé esos aburridos eventos de beneficencia a los que nunca asististe. A ellos asistieron la mitad de los líderes tecnológicos de Seattle, todos bajo mi supervisión, no tuya. Gabriela Mason interrumpió.
Reuters está publicando un artículo especial sobre el poder oculto de la gobernanza corporativa tradicional, cómo el dinero antiguo controlaba silenciosamente un imperio tecnológico. Están pidiendo una declaración sobre los principios de inversión de su abuelo. Una sonrisa triste se dibujó en mi rostro mientras pensaba en las lecciones de mi abuelo. Diles que el verdadero poder no necesita anunciarse. A veces, la persona más silenciosa de la habitación es a la que debes vigilar con más atención. Los mercados están respondiendo positivamente a los cambios de gobernanza, señaló Alexander. Al estudiar los datos financieros, nuestros inversores institucionales están emitiendo declaraciones que respaldan el control de Blackwood. El descuento por incertidumbre que ha estado acosando a nuestras acciones está desapareciendo porque el mercado prefiere una gobernanza corporativa clara a moverse rápido y romper cosas. Filosofía, añadió Sasa, incapaz de resistirse a la provocación ante la frase favorita de James. Señorita Blackwood, mi asistente apareció de nuevo. El Financial Times quiere saber si escribirá un artículo de opinión sobre el liderazgo femenino oculto en la tecnología. Lo llaman la esposa que no lo fue, como el sesgo de género ayudó a ocultar un imperio tecnológico. James se apartó de la mesa de repente y su silla rozó el suelo. Todo esto es muy entretenido, su voz se quebró con una emoción apenas controlada. Observando cómo el trabajo de mi vida se convertía en un circo mediático. Pero, ¿qué pasaba con nuestro matrimonio, Gabriela? ¿Qué pasaba con la confianza? La sala quedó en silencio. Observé a mi marido, el hombre que había pasado años desestimando mis capacidades, burlándose del legado de mi familia, y declarando la muerte de los principios empresariales tradicionales. Confía, James. Mantuve la voz calmada. ¿Cómo confiar en que tu esposa pudiera entender de negocios? ¿Que pudiera tener ideas valiosas? ¿Que el legado de su familia pudiera ser digno de respeto? Eso era diferente, protestó débilmente. Estaba intentando protegerte de... ¿De qué? La interrumpí. ¿Del éxito? ¿Del poder? ¿De que te tomen en serio en el mundo de los negocios? Hice un gesto hacia las pantallas que mostraban el aumento del precio de las acciones de TEDfusion. Construí este puesto mientras tú estabas ocupado declarando que las mujeres no entienden los negocios modernos. Cada vez que desestimabas mis capacidades, me facilitabas el trabajo en la sombra. La conferencia de prensa comienza en 30 minutos. Lisa nos lo recordó. Debemos prepararnos para las preguntas públicas sobre cómo esto permaneció oculto durante tanto tiempo. La verdad, dije con firmeza, poniéndome de pie. Les diremos la verdad. A veces la mejor manera de ocultar el poder es dejar que la gente crea exactamente lo que espera creer. Mientras la sala comenzaba a despejarse, James permaneció sentado, mirando los documentos que detallaban el control que tenía Blackwood sobre su compañía. Todas esas veces que me jacté de ser independiente de los inversores tradicionales. En realidad, estabas reportando a uno de ellos, terminé. Tú no lo sabías porque no podías imaginarte a tu esposa siendo algo más que una organizadora de eventos de caridad. La caja de seguridad, dijo lentamente. Esos certificados sin valor valen alrededor de $2.000 millones a precios de mercado actuales. Mason me ayudó mucho, aunque es probable que ese valor aumente ahora que el mercado sabe que TEDfusion tiene una buena gestión corporativa. El gran salón del Hotel Rosewood, la misma sala donde hace apenas 12 horas James se había burlado de mi herencia sin valor, ahora bullía con una energía diferente. Los periodistas llenaban el espacio, sus cámaras enfocaban el podio donde pronto haría mi primera aparición pública como accionista mayoritario de TEDfusion. Faltan 5 minutos para que salgamos en directo, anunció Lisa mientras ajustaba mi micrófono. Todas las principales cadenas de televisión están transmitiendo esto, y ya se ha dicho que la noticia es la mayor revelación corporativa de la década. Me vi reflejada en los espejos ornamentados del salón de baile, los mismos que habían presenciado la actuación condescendiente de James la noche anterior. Mi blazer azul marino y mi elegante blusa blanca reflejaban exactamente lo que necesitaba: competencia, control y autoridad serena. James está mirando desde su oficina, informó Naomi mientras revisaba su teléfono. El mercado ha subido un 12% desde el anuncio. Resulta que los inversores prefieren la gobernanza corporativa tradicional a la disrupción visionaria. Mason se acercó con los últimos informes del mercado. Warren Buffett acaba de tuitear:
a veces, la mejor estrategia de inversión es dejar que los demás te subestimen. Ya lo han compartido cientos de miles de veces. Sonreí, pensando en la sabiduría similar de mi abuelo. Las cámaras comenzaron a grabar mientras ocupaba mi lugar en el podio, frente a la prensa financiera mundial. Las preguntas se sucedieron sin parar. Señorita Blackwood, ¿cómo mantuvo este secreto durante 5 años? Dejando que la gente viera lo que esperaba ver, respondí con calma. Cuando te subestiman, es asombroso lo que puedes construir a plena vista. ¿Se trató de una adquisición planificada de la empresa de su marido? TechFusion nunca fue la empresa de mi marido, corregí. Blackwood Investments ha sido el accionista mayoritario desde el principio. Simplemente permitimos que James mantuviera su narrativa preferida sobre el liderazgo tecnológico independiente. ¿Qué pasa con las reuniones mensuales de beneficencia que en realidad eran revisiones del comité de inversiones? No pude evitar sonreír al oír eso. A esas reuniones asistían los principales ejecutivos de Seattle, todos los cuales entendían el valor de la discreción. A veces, la mejor manera de ocultar el poder es dejar que otros lo desestimen. La señorita Blackwood, periodista de Bloomberg, insistió, su marido se burló repetidamente de la gobernanza corporativa tradicional. ¿Esta revelación fue planeada como venganza? No se trata de venganza, afirmé con firmeza. Se trata de una gobernanza corporativa adecuada y una gestión empresarial responsable. TechFusion necesita estructura y responsabilidad para alcanzar su máximo potencial. Las preguntas se sucedieron durante 1 hora, y cada una de ellas desvelaba una nueva capa de la historia que cautivaba al mundo empresarial. Finalmente Lisa pidió un descanso y me alejé del podio para encontrar a Sasha esperándome con más novedades. El Wall Street Journal está publicando un artículo especial, informó. El poder del papel, como la vieja escuela de gobierno corporativo logró superar a la competencia. Silicon Valley. Quieren entrevistarte sobre los principios de inversión de tu abuelo. James está de camino hacia abajo, me advirtió Naomi, apareciendo a mi lado. Me está pidiendo una conversación privada. Asentí, ya que lo esperaba. Utilice la pequeña sala de conferencias. Asegúrate de que las cámaras no nos vean. Momentos después, James irrumpió en la habitación, con su habitual apariencia pulcra notablemente desaliñada. ¿Estás feliz ahora?, exigió. Me has humillado delante de todo el mundo empresarial. Te humillaste a ti mismo, James. Respondí en voz baja. Cada vez que se burlaba de los inversores tradicionales, cada vez que desestimaba la buena gobernanza corporativa, estaba minando su propia credibilidad. Esto es una locura, se paseaba por la sala. Mi propia esposa, controlando en secreto mi empresa a través de una antigua firma de inversiones. Una vez más, nunca fue tu empresa, corregí, y Blackwood Investments no es solo una firma de dinero tradicional. Gestionamos más de $50.000 millones en activos, todo mientras tú estabas ocupado declarando la muerte de los principios de inversión tradicionales. Las reuniones de beneficencia. Dejó de caminar de un lado a otro y se dio cuenta de lo que había pasado. Todos esos ejecutivos que asistieron le estaban informando a usted, ¿no? Le expliqué que reconocían el valor de una buena gobernanza corporativa mientras usted estaba ocupado moviéndose rápido y rompiendo cosas. Estábamos construyendo algo sostenible, ¿y nuestro matrimonio? Su voz se quebró un poco. ¿Eso también era parte de tu estrategia de inversión? Sentí un momento de genuina tristeza. Te amaba, James, pero tú nunca pudiste ver más allá de tus propias ideas preconcebidas. Cada vez que intentaba hablar de negocios, me ignorabas. Cada vez que te ofrecí ideas, te reíste. Porque pensé que eras solo, se quedó callado, al darse cuenta de cómo sonaría, solo una esposa. Terminé por él. Alguien que simplemente mantiene el legado obsoleto de su abuelo. Eso es exactamente lo que se suponía que debías pensar. Tu rechazo de la gobernanza corporativa tradicional hizo que fuera fácil trabajar en las sombras. La puerta se abrió y Lisa se asomó. Señorita Blackwood, la Escuela de Negocios de Harvard está al teléfono. Quieren que dé una conferencia sobre las estructuras de poder ocultas en las empresas modernas. James se rió amargamente. Por supuesto que sí. Todo el mundo quiere saber de la esposa que superó en inteligencia a su visionario marido tecnológico. No, corregí.
Quieren escuchar al inversor que comprendió que el verdadero poder no necesita anunciarse. Mi abuelo me enseñó esa lección, aunque tú estabas demasiado ocupado burlándote de sus principios como para aprender de ellos. Tu abuelo, dijo James lentamente. Todas esas historias sobre su anticuado enfoque de los negocios eran exactamente lo que querías oír. Asentí. Tenías que creer que me aferraba a principios obsoletos, así que eso fue lo que te mostré. Mientras tanto, Blackwood estaba modernizando esos mismos principios para la era digital. La puerta se abrió de nuevo, esta vez revelando a Mason con más actualizaciones del mercado. Las acciones han subido un 15% ahora. El mercado claramente aprueba nuestra nueva estructura de gobierno. Estructura de gobierno, repitió James en tono burlón. Todas esas veces que declaré independencia del control corporativo tradicional. En realidad, estabas reportando a una de las empresas más tradicionales de Seattle, terminé. No lo podías ver porque no podías imaginar a tu esposa siendo algo más que una organizadora de eventos de caridad. Apareció la señorita Blackwood, mi asistente. El Financial Times quiere saber si escribirás una serie sobre el liderazgo femenino oculto en la tecnología. Lo llaman el poder de ser subestimado. Capté la mirada de James y vi cómo las últimas piezas encajaban en su mente. Todas esas sugerencias descartadas, ideas ignoradas y principios ridiculizados habían sido, en realidad, la base de algo que él no había logrado reconocer. Poder real y duradero. La caja de seguridad, dijo en voz baja. ¿Esos certificados sin valor? Valen unos $2.100 millones a precios de mercado actuales, añadió Mason amablemente, aunque es probable que ese valor aumente ahora que el mercado sabe que la fusión tecnológica tiene una gobernanza corporativa adecuada. James se hundió en una silla, y el peso de la revelación finalmente lo golpeó. Durante todo este tiempo, mientras declaraba la muerte de los principios comerciales tradicionales, estaba usando esos mismos principios para construir algo duradero. Terminé. A veces, la persona más silenciosa de la sala es a la que debes vigilar con más atención. La semana siguiente se desarrolló como una danza cuidadosamente coreografiada de revelaciones y realineamientos. Desde mi oficina en Blackwood Investments, observé cómo el mundo empresarial se adaptaba a su nueva realidad. La pared de pantallas mostraba varias redes financieras, todas diseccionando diferentes aspectos de lo que los medios habían denominado la revelación Blackwood. Naomi anunció otra solicitud de entrevista, entrando con una nueva pila de papeles. Forbes quiere que aparezcas en su portada, la mano oculta, como la gobernanza corporativa tradicional conquistó la tecnología. Eché un vistazo al símbolo bursátil de TechFusion, que se había estabilizado en un 30% por encima de su precio anterior a la revelación. El mercado había hablado con claridad. Una buena gestión corporativa valía más que una visión disruptiva. James firmó el acuerdo de separación esta mañana, informó Mason, mientras ocupaba su asiento habitual junto a la ventana. Dejará el cargo de director ejecutivo, aunque quiere conservar su participación del 12%. Que se la quede, respondí, firmando otro montón de documentos. Tal vez le enseñe el valor de ser un accionista minoritario en un gobierno corporativo adecuado. El horizonte de Seattle se extendía más allá de las ventanas de mi oficina, luciendo diferente de alguna manera, más claro, tal vez, ahora que ya no tenía que mantener la ilusión de ser simplemente la esposa de James con una herencia obsoleta. El artículo de Harvard Business Review está listo para su aprobación, agregó Sasa, deslizando una tableta sobre mi escritorio. El poder del papel, como la gobernanza corporativa tradicional, moldeó silenciosamente la revolución tecnológica. Están particularmente interesados en los principios de inversión de tu abuelo. Sonreí pensando en esos principios, los mismos de los que James se había burlado tan constantemente. Mi abuelo siempre decía que el verdadero poder no necesita anunciarse. Solo hace falta tener paciencia. Hablando de paciencia, Alexander llegó con los últimos informes financieros. Nuestros inversores institucionales están encantados con la nueva estructura de gobernanza. La incertidumbre que afectaba a nuestras acciones desapareció por completo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de James, que se reuniría en la casa. Esta noche, tenemos que hablar sobre lo que sucederá a continuación. La señorita Blackwood, mi asistente, apareció en la puerta. La oficina de Warren Buffett volvió a llamar.
Le gustaría cenar la semana que viene para hablar, según sus propias palabras, de cómo el dinero antiguo enseñó una valiosa lección a la nueva tecnología. No me pasó desapercibida la ironía. James había pasado años desestimando a inversores como Buffett, tildándolos de dinosaurios, incapaces de comprender el mundo de los negocios moderno. Ahora, esos mismos dinosaurios celebraban la paciencia estratégica de Blackwood. El Wall Street Journal está publicando una serie especial, anunció Lisa mientras abría la vista previa en mi tableta. El renacimiento de la gobernanza corporativa, como los principios empresariales tradicionales conquistaron silenciosamente Silicon Valley. Quieren presentar a Blackwood como pieza central. Estudié el borrador del artículo y noté que enfatizaba el valor de la gobernanza corporativa tradicional en la era moderna. Les dije que se aseguraran de que entendieran que no se trata de comparar lo viejo con lo nuevo, sino de combinar principios probados con oportunidades modernas. Como siempre decía tu abuelo, Sasa sonrió, los mejores inversores saben cuándo quedarse callados y cuándo mostrar sus cartas. Apareció otro mensaje de James. La casa se siente vacía sin ti. Ahora todo parece vacío. Me aparté de mi escritorio y caminé hacia la ventana. La misma vista que había contemplado incontables veces mientras construía este puesto, mientras dejaba que James creyera exactamente lo que quería creer sobre las capacidades de su esposa. Según informó Naomi, el artículo del Financial Times está recibiendo mucha atención. El poder de ser subestimado como el sesgo de género ayudó a ocultar un imperio corporativo. Lo llaman una llamada de atención para la industria tecnológica. Ya es un requisito. Se lee en varias escuelas de negocios, añadió Mason. Lo están usando para enseñar sobre las estructuras de poder ocultas y el peligro de las suposiciones en los negocios modernos. Mi teléfono volvió a vibrar, esta vez era un mensaje de un viejo amigo de mi abuelo, que me había ayudado a mantener el legado de Blackwood. Tu abuelo estaría orgulloso. No solo preservaste sus principios, sino que demostraste su valor atemporal. La señorita Blackwood, mi asistente, reapareció. El New York Times quiere hacer un perfil. La esposa que no lo era, como la gobernanza corporativa tradicional superó en maniobras a Silicon Valley. Volví a mi equipo. Esas personas que me habían ayudado a mantener este delicado equilibrio durante 5 años. Programaré la entrevista con el Times, decidí. Es hora de mostrarle al mundo que la gobernanza corporativa no se trata de lo viejo contra lo nuevo, se trata de construir algo duradero. ¿Y James?, preguntó Naomi en voz baja. ¿Qué quieres hacer con su pedido de hablar? Pensé en mi marido que pronto será exmarido, y en su viaje desde la burla hasta la comprensión. Dile que me reuniré con él en la casa esta noche. Algunas conversaciones deben tener lugar en privado. La prensa querrá saber sobre el ángulo personal, advirtió Lisa. Ya están especulando sobre cómo esto afecta su matrimonio. Luego daremos un vistazo. Les respondí la verdad. A veces la mejor manera de perder poder es despedir a quienes crees que no lo tienen. Mi teléfono se iluminó con otro mensaje, esta vez de la caja de seguridad. Su cita mensual es mañana, señorita Blackwood, aunque supongo que ya no tendrá que seguir fingiendo. Sonreí, recordando todas esas visitas que James había descartado como un apego sentimental a un papel sin valor. En realidad, respondí, creo que acudiré a la cita. Algunas tradiciones merecen la pena mantenerse. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre mi oficina mientras me preparaba para lo que se avecinaba. En las pantallas los analistas financieros seguían diseccionando la revelación que había sacudido los cimientos del mundo tecnológico. Pero yo sabía que la verdadera historia no tenía que ver con el poder oculto ni con la gobernanza corporativa, sino con la paciencia. Con dejar que los demás vean lo que esperan ver y con construir algo duradero mientras todos los demás estaban ocupados declarando la muerte de los principios tradicionales. Señorita Blackwood. La voz de mi asistente interrumpió mis pensamientos. Su auto está listo cuando quiera volver a casa. ¿A casa? Ahora la palabra me sonaba diferente. Como todo lo demás, se había transformado con la revelación de la verdad. Al dejar de fingir, decidí decirle a James que estaré allí en 1 hora. Algunas conversaciones valen la pena tenerlas cara a cara. El viaje hasta lo que alguna vez fue nuestro hogar se sentía diferente ahora.
Las luces de la tarde de Seattle brillaban contra las calles resbaladizas por la lluvia mientras mi chofer recorría la ciudad que yo había ayudado a dar forma desde las sombras. La misma ruta que había tomado incontables veces, fingiendo ser solo una esposa que regresaba de reuniones de caridad, ahora se sentía como una vuelta de la victoria. James estaba esperando en la sala de estar cuando llegué, la pared de ventanas detrás de él ofrecía una vista de las luces de la ciudad, la misma vista que una vez había reivindicado como símbolo del éxito de su imperio tecnológico, sin saber que en realidad se había construido sobre la fundación Blackwood Investments. Podrías habérmelo dicho, dijo en voz baja, mientras dejaba mi bolso sobre el mostrador de mármol. Durante todos esos años, todas esas veces que descarté los principios de tu abuelo. ¿Lo habrías escuchado?, pregunté, recordando incontables cenas en las que se había burlado de la gobernanza corporativa tradicional. ¿O lo habrías visto como una prueba de que las mujeres no entienden los negocios modernos? Se estremeció ante eso, tal vez recordando sus propias palabras de incontables ocasiones sociales. Las visitas a las cajas de seguridad, las reuniones de beneficencia, las reuniones de la junta directiva, corregí con delicadeza, las revisiones del comité de inversiones, las sesiones de estrategia con los mismos ejecutivos a los que desestimaste por considerarlos dinosaurios de la vieja guardia. La sala quedó en silencio, salvo por el suave repiqueteo de la lluvia contra las ventanas. En la mesa de café, las revistas financieras tenían titulares sobre la revelación que había sacudido al mundo de la tecnología, la mano oculta de la gobernanza tradicional y cómo el dinero antiguo controlaba silenciosamente el futuro de la tecnología. Me han ofrecido un puesto de profesor en la Escuela de Negocios de Stanford, dijo James de repente. Quieren que imparta un curso sobre gobernanza corporativa, en concreto sobre los peligros de ignorar los principios empresariales tradicionales. No pude evitar sonreír ante la ironía. ¿El alumno se convierte en maestro? Más bien, el tonto se convierte en el ejemplo aleccionador, respondió con amargura. El visionario tecnológico que no podía ver que su propia esposa controlaba su empresa a través de la vieja escuela de la gestión corporativa. No se trataba de control, James, dije acercándome a la ventana. Se trataba de construir algo duradero, algo que demostrara que los principios de mi abuelo todavía tenían valor en el mundo moderno. Mientras yo estaba ocupado declarando su muerte, él terminó. Dios, Gabriella, ¿sabes cuántas veces me burlé de esos principios en reuniones de directorio, en entrevistas de prensa? 17 entrevistas importantes, confirmé, más 32 conferencias magistrales e incontables ocasiones sociales, incluida la gala de la semana pasada en la que llamaste a mi herencia un papel sin valor. Se hundió en el sillón de cuero, el mismo en el que a menudo me había sermoneado sobre la obsolescencia de los modelos comerciales tradicionales. ¿Cómo mantuviste el secreto durante tanto tiempo? Permitiéndote ver exactamente lo que esperabas ver, respondí. Cada vez que desestimabas mis capacidades, cada vez que te burlabas del legado de mi abuelo, facilitabas el trabajo en las sombras. Mi teléfono vibró. Otro mensaje del Financial Times. El borrador final está listo para su aprobación. El poder de ser subestimado. Como el sesgo de género ayudó a ocultar un imperio corporativo. La prensa lo llama la mayor revelación corporativa de la década, señaló James, señalando las revistas, la esposa que superó en maniobras a Silicon Valley mientras era despedida como organizadora de eventos benéficos. A la prensa le encantan las buenas historias, reconocí, pero la verdadera lección no es sobre el engaño o el control. Se trata del peligro de las suposiciones, del poder de la paciencia, del valor de los principios tradicionales en un mundo moderno. Tu abuelo, dijo James lentamente. Todas esas historias sobre su anticuado enfoque de los negocios eran exactamente lo que necesitabas creer, terminé. Necesitabas verme como alguien que se aferraba a principios obsoletos, así que eso fue lo que te mostré. Mientras tanto, Blackwood estaba modernizando esos mismos principios para la era digital. Afuera, la lluvia de Seattle se había intensificado y golpeaba contra las ventanas como un acompañamiento a nuestra conversación. Cada gota parecía reflejar la caída de las piezas de la cosmovisión cuidadosamente construida por James. Me han pedido que renuncie al Consejo de Innovación de la Industria Tecnológica, dijo con un dejo de ironía en su voz. Aparentemente el hecho de que la gobernanza corporativa tradicional nos supere en maniobras no inspira confianza en el estatus visionario de uno. Y sin embargo las acciones de TechFusion han subido un 35% desde la revelación, señalé.
El mercado parece preferir una gobernanza clara a una visión disruptiva. Mi teléfono volvió a sonar, esta vez Mason. Se aprobó el estudio de caso de la Escuela de Negocios de Harvard. La revelación de Blackwood, se requerirá una gobernanza tradicional en la era digital. Al leer el próximo semestre, ¿sabe cuál es la peor parte? James levantó la vista y su rostro mostró el peso de la comprensión. Si alguna vez me hubiera molestado en asistir a uno de sus eventos benéficos, si alguna vez hubiera tomado en serio sus ideas, podríamos haber construido algo extraordinario juntos, terminé en voz baja. En lugar de trabajar en paralelo, en lugar de mantener esta división. En cambio, me convertí en la historia que sirve de advertencia, asintió. El visionario tecnológico que estaba tan ocupado declarando la muerte de los principios empresariales tradicionales que no podía verlos funcionando justo debajo de sus narices. Me moví para recoger mis cosas, nuestra conversación estaba llegando a su fin natural. Los papeles del divorcio estarán listos la semana que viene. Puedes conservar tu participación del 12% en TechFusion. Considéralo una lección sobre cómo ser un accionista minoritario bajo una gobernanza corporativa adecuada. Gabriella me llamó cuando llegué a la puerta. ¿Tu abuelo qué diría de todo esto? Hice una pausa, pensando en el hombre que me enseñó que el verdadero poder no necesita anunciarse. Decía que a veces la persona más silenciosa de la habitación es a la que debes vigilar con más atención. Y que la mejor estrategia de inversión es dejar que los demás te subestimen. Cuando entré en el ascensor, mi teléfono se iluminó con un último mensaje. Esta vez de Warren Buffett. Tu abuelo tenía razón. Los ricos no necesitan gritar para hacerse oír. Espero con ansias la cena de la semana que viene. La lluvia había parado cuando llegué a mi coche, y las calles de la ciudad brillaban bajo las luces del atardecer. Detrás de mí, la casa que había presenciado 5 años de simulación se hacía cada vez más pequeña en el espejo retrovisor. Más adelante el horizonte de Seattle me llamaba, un testimonio del poder de la paciencia, el valor de los principios tradicionales y la silenciosa fortaleza de ser subestimado. ¿A dónde vamos, señorita Blackwood?, me preguntó mi chofer. A Blackwood Investments, respondí pensando en el imperio que había construido mientras otros no me veían. Es hora de mostrarle al mundo que algunos principios nunca pasan de moda. La historia termina, pero la lección sigue ahí. En un mundo obsesionado con la disrupción y la revolución, a veces el mayor poder reside en ser subestimado, en dejar que los demás vean lo que esperan ver y en demostrar que los principios tradicionales no necesitan gritar para ser escuchados. Solo necesitan trabajar en silencio con eficacia y con una paciencia inquebrantable hasta el momento adecuado para revelar su verdadero valor. A continuación, tienes 2 historias destacadas más en tu pantalla. Si esta te ha parecido interesante, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.